Huelva, sur de España, diciembre de 2023. La noche del Festival de Cine Iberoamericano había comenzado envuelta en un brillo dorado y complaciente, ese tipo de luz que disfraza las contradicciones históricas bajo el barniz de la elegancia. El Teatro Gran Vía, con sus columnas de mármol pulido y su alfombra roja recién aspirada, recibía a lo más respetable de la intelectualidad española. Ministros, escritores, cineastas, profesores universitarios. El aire olía a vino blanco y a la vanidad, satisfecha de una élite que se veía a sí misma como heredera de una gloria moral intacta. En el centro de ese escenario, el profesor don Alejandro Serrano, historiador laureado de 70 años y autor del polémico Imperio y Humanidad, aguardaba el aplauso de un público que lo trataba como la voz definitiva sobre el pasado español. Para él, la historia era un espejo que debía pulirse, nunca quebrarse. Y aquella noche, bajo la luz fría del proyector azul, su discurso comenzaba a reconstruir una vez más, el mito de una España civilizadora, benevolente, diferente de las otras potencias. El público lo escuchaba con una reverencia casi religiosa. Cada frase sobre la misión civilizadora española arrancaba murmullos de aprobación. Había orgullo nacional en el aire, orgullo y también miedo. El miedo de que alguien, algún día, desmantelara esa narrativa cómoda. El profesor hablaba con la lentitud ensayada de quien sabe que cada pausa añade autoridad. Los dedos finos apoyados sobre el atril como si bendijeran la historia. En la segunda fila, Antonio Banderas, elegante con un traje negro, escuchaba en silencio, la mandíbula tensa y las manos entrelazadas sobre la rodilla. Había volado desde Londres aquella misma mañana, invitado por el festival, y no esperaba sentirse tan incómodo. Pero algo en el tono paternalista del catedrático, esa palabra humanitario, dicha como sentencia, despertó en él una inquietud antigua, un malestar que venía de dentro, de la herencia que todo español carga, pero pocos se atreven a mirar de frente. Cuando el profesor Serrano proyectó en la pantalla el mapa dorado de las antiguas colonias, nuestro legado cultural, el murmullo de admiración llenó el auditorio como un himno silencioso. Era la imagen de una España que prefería recordar victorias, no cicatrices. Pero Antonio sintió el pecho apretarse. Conocía aquellas tierras de otro modo, por las voces latinoamericanas que había escuchado en los rodajes, por las historias de actores mexicanos y argentinos que hablaban de heridas abiertas con los ojos vidriosos. El brillo del mapa parecía reflejar un falso sol, y por un instante se preguntó si ese oro proyectado no era el mismo que había costado millones de vidas. El sonido de los aplausos lo trajo de vuelta. Serrano sonreía, satisfecho, con la mano levantada en un gesto magistral, el tipo de hombre que nunca había sido cuestionado en público. Entonces Antonio se levantó. El movimiento fue lento, casi respetuoso, pero produjo un silencio que atravesó la sala como una corriente eléctrica. El leve crujido de la silla sonó más fuerte que cualquier aplauso anterior. Todos lo reconocieron al instante, el actor más internacional de España, el rostro que el mundo asociaba con la elegancia y la pasión ibérica. Serrano arqueó las cejas, sorprendido, quizá curioso, quizá irritado. Antonio respiró hondo, ajustó el micrófono que un asistente le ofreció y dijo, con voz calmada pero firme: «Señor catedrático, con todo respeto a sus años de investigación, usted habla de un imperio humanitario. Pero, ¿humanitario para quién?». Hubo una breve risa nerviosa en algún rincón del público, como si alguien intentara aliviar la tensión. Pero la expresión de Antonio no dejaba espacio para la ironía. No hablaba por vanidad, hablaba con peso moral. El profesor Serrano mantuvo la sonrisa protocolaria de quien está acostumbrado a ser cuestionado por curiosos, no por iguales.
Para todos, señor Banderas, respondió con el tono paternal de un rey concediendo audiencia. España llevó lengua, fe y cultura a pueblos que vivían en la oscuridad. Algunas cabezas asintieron mecánicamente, pero Antonio no retrocedió. Caminó hacia el escenario con pasos medidos, el sonido de los zapatos resonando sobre la madera. Tomó el control remoto que el técnico había dejado sobre la mesa y, sin pedir permiso, proyectó una nueva imagen, un documento del Archivo de Indias, fechado en 1577. Aquí está la otra versión, dijo, el rostro iluminado por la luz fría del proyector. Órdenes de ejecución, cifras de muertos, confiscaciones de tierras. El silencio se volvió denso. El aire del teatro parecía más pesado, como si la historia misma hubiera entrado en la sala para asistir a su propio juicio. Serrano respiró hondo, intentando mantener la compostura. Antonio, esto no es una clase de historia, es un homenaje al cine iberoamericano, dijo, forzando una sonrisa. Pero el actor, con la mirada fija en la pantalla, respondió en voz, un susurro amplificado por el micrófono. Precisamente por eso, profesor, porque el cine también tiene la responsabilidad de mostrar lo que la historia intenta esconder. Un murmullo recorrió el público. Los periodistas ajustaron las cámaras, conscientes del momento histórico que se formaba. Antonio proyectó la siguiente imagen, una estampa de la Inquisición, seguida de fragmentos de cartas de misioneros describiendo masacres en América. España fue humanitaria, con España, dijo, pero para los otros fue genocidio. En la primera fila, una mujer se cubrió la boca. No era escándalo, era vergüenza. El profesor intentó interrumpir, levantando la mano como quien pide orden en un tribunal. Está usted simplificando siglos de historia, dijo, la voz temblorosa mezcla de irritación e incredulidad. Pero Antonio no atacó. Se volvió hacia él con serenidad y una tristeza contenida en la mirada. No, profesor. Lo que hago es devolverles la voz a quienes ustedes les quitaron incluso el derecho a existir en los libros. No alzaba el tono, pero cada palabra sonaba como una sentencia. El contraste era nítido. Serrano, bajo un foco azul y frío, transpiraba incomodidad. Antonio, bajo una luz dorada que se reflejaba en su rostro sereno, parecía encarnar la conciencia que España había fingido no tener. El público, dividido entre orgullo y duda, observaba el choque de épocas. El pasado imperial contra la moral del presente. Un joven reportero al fondo comenzó a grabar discretamente con su móvil. Las lentes captaban cada respiración, cada mirada, cada segundo del enfrentamiento. El profesor cruzó los brazos, postura defensiva, pero su mano izquierda temblaba. Las cifras no pueden medir la grandeza de una nación, murmuró casi para sí mismo. Antonio dio un paso adelante. No, pero sí pueden medir su humanidad, respondió. El clic de un flash cortó el aire. El público permanecía inmóvil, como si hubiera olvidado cómo respirar. Fuera, en la calle, se oía el tráfico distante de entonces. Huelva, ajeno al momento en que España, dentro de aquel teatro, comenzaba a mirarse al espejo de su propia historia, y no le gustaba lo que veía. El profesor Serrano intentó recuperar el control narrativo. Se acercó al atril y ajustó el micrófono con manos temblorosas. Mire, Antonio, admiro su sensibilidad artística, pero la historia necesita rigor, no emociones. El tono era condescendiente, un viejo hábito académico usado para desarmar opositores. Pero esta vez el efecto fue el contrario. Antonio inclinó ligeramente la cabeza, respiró hondo y respondió con un respeto que sonaba casi herido. Profesor, ¿y qué es el rigor sin empatía? ¿Qué es la historia si no reconoce el dolor que causó? El público no aplaudió ni protestó. Solo observaba, silencioso, tenso, como si presenciara algo más que un debate. Serrano desvió la mirada, comprendiendo demasiado tarde
que tenía delante a un hombre que no buscaba vencer, sino reconciliar la verdad con la dignidad. Antonio avanzó un nuevo slide. En la pantalla apareció un fragmento de texto en letras antiguas. Por mandato de su majestad, se castigará con muerte al indio que rehúse el bautismo. La frase resonó por el sistema de sonido, fría, impersonal, irrefutable. «Esto está en nuestros archivos nacionales», dijo el actor. «No lo escribió un enemigo de España, lo escribió España misma». El profesor Serrano cerró los ojos por un instante. Era el gesto de quien comprende, con retraso, que el muro de sus certezas acaba de... El público, antes altivo, ahora parecía encogido en sus butacas, como si cada documento proyectado fuera una confesión colectiva. Y en el rostro de Antonio había una tristeza serena, no de quien acusa, sino de quien lamenta lo que su propio país eligió olvidar. En la tercera fila, una profesora de historia de la Universidad de Sevilla se quitó las gafas y limpió discretamente una lágrima. No era emoción patriótica, era el peso de años enseñando versiones suavizadas de un pasado brutal. Antonio percibió el gesto y bajó el tono. «No se trata de culpabilidad eterna», dijo. «Se trata de madurez, de poder mirar el pasado sin maquillarlo». La cámara del reportero temblaba intentando seguir el movimiento pausado del actor sobre el escenario. Parecía medir cada paso, como si caminara sobre siglos de silencio. Serrano, mientras tanto, revolvía los papeles sobre la mesa, buscando algún argumento que reconstruyera su autoridad, pero los dedos, antes firmes, temblaban demasiado para sostener ninguna verdad. «España fue civilizadora, sí», insistió, en un intento desesperado por recomponerse. «Llevamos hospitales, escuelas, caminos». Antonio lo interrumpió con delicadeza, pero sin ceder terreno. «Y también llevamos cadenas, hogueras y látigos, profesor. No olvide incluir eso en la lista». Un murmullo recorrió la sala, no de reprobación, sino de reconocimiento. Muchos allí lo sabían, aunque nunca lo dijeran en voz alta. El zumbido del aire acondicionado parecía aumentar, si toda la sala respirara con dificultad. El actor proyectó una última imagen, una pintura colonial que mostraba a indígenas arrodillados ante misioneros españoles. «Esta es la imagen que enseñamos a nuestros hijos», dijo. «No la del sufrimiento, sino la de la obediencia. Pero una nación que solo se mira desde su pedestal nunca aprenderá a caminar entre iguales». El público empezaba a cambiar de expresión. El malestar inicial se transformaba en algo más profundo, una mezcla de introspección y vergüenza silenciosa. Algunos desviaban la mirada, otros escribían frases en el móvil, como si quisieran registrar aquello antes de que la valentía se evaporara. El profesor Serrano permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla que ahora mostraba documentos españoles auténticos, sellos reales visibles. Era imposible negarlos. Esto requiere contexto», intentó decir, pero la voz le falló. Antonio se acercó lentamente, bajó el micrófono hasta la altura de su boca y respondió: «Sí, profesor, el contexto es que preferimos los mitos, porque los hechos duelen». El murmullo creció, un sonido bajo y colectivo que parecía una respiración profunda de la historia despertando. Serrano se pasó la mano por el rostro. El sudor brillaba bajo la luz azulada del escenario. No era un hombre cruel, solo alguien moldeado por décadas de orgullo académico y narrativas convenientes. En el fondo, se sentía traicionado por una verdad que siempre había estado frente a él, pero que eligió no ver. Antonio lo notó. La dureza en su mirada se suavizó. «No es su culpa, profesor», dijo. «Es culpa de todos los que callamos demasiado tiempo». Esa frase, dicha sin rencor, recorrió el teatro como una descarga emocional.
Por primera vez, Serrano bajó la cabeza, no en derrota, sino en reconocimiento. Ese gesto simple y humano valió más que cualquier aplauso. El ambiente cambió. El aire antes tenso se convirtió en silencio respetuoso. No el silencio del miedo, sino el del aprendizaje. Antonio cerró el archivo del proyector y se quedó unos segundos mirando al público, como quien sopesa el peso de lo que acaba de suceder. «Yo amo a mi país», dijo, con la voz entrecortada. «Por eso lo quiero honesto». Aquellas palabras simples, dichas con la sinceridad de quien habla hacia adentro y hacia afuera a la vez, atravesaron generaciones de discursos patrióticos y alcanzaron algo más esencial: la verdad como forma de amor. Al fondo, un cineasta argentino murmuró: «Eso es valentía», y todos sabían que lo... Serrano levantó lentamente la vista. El rostro parecía más viejo, más humano. Observó a Antonio por unos segundos, no como adversario, sino como espejo. «Tal vez exageré con mi orgullo», dijo, con una sonrisa cansada. La frase sonó casi inaudible, pero fue captada por los micrófonos y amplificada por todo el teatro. Hubo una pausa, y luego, algo raro, aplausos contenidos comenzaron a resonar. Tímidos al principio, luego crecientes hasta convertirse en una ola de reconocimiento colectivo. No era un aplauso para Antonio ni para el profesor, era para el valor, para la posibilidad de que la verdad, aunque tardía, aún pudiera decirse en voz alta, sin odio, sin humillación, solo con dignidad. Mientras los aplausos resonaban, Antonio se apartó del atril y caminó hacia el borde del escenario. El foco dorado lo seguía, como si el teatro entero lo reconociera, en ese instante no como actor, sino como ciudadano. «No somos menos por aceptar lo que hicimos», dijo, mirando hacia las filas más altas. «Somos más cuando dejamos de mentirnos». El público permaneció en silencio después de la frase, absorbiendo cada sílaba como quien escucha una confesión colectiva. Fuera, las luces de Huelva titilaban en la noche fría, y por un momento pareció que toda la ciudad también escuchaba. Dentro del teatro nadie se movía. El momento era histórico, y todos lo sabían. El profesor Serrano, aún de pie, respiró hondo y volvió al micrófono. Quizás sea tiempo de reescribir nuestros libros», dijo, en voz baja. El público, sorprendido, guardó silencio. El tipo de silencio que no pide respuesta, solo respeto. Antonio asintió, sin triunfalismo, y colocó una mano sobre el hombro del profesor. Fue un gesto simple, casi fraternal, pero que desarmó cualquier resto de vanidad. Aquella imagen, el intelectual y el artista, el colonizador y el que cuestiona, se convirtió en símbolo. Al día siguiente, los titulares dirían: «El imperio fue cuestionado y España escuchó». Pero en ese instante, dentro de aquel teatro, lo que había era algo más poderoso que la noticia: la dignidad redimiendo a la historia. En los bastidores, algunos miembros de la organización se miraban sin saber si la ceremonia había sido arruinada o elevada a otro nivel. Un técnico murmuró: «Nunca vi al público tan callado, ni cuando dieron el premio a la mejor película». Detrás del escenario, los periodistas tecleaban frenéticamente, intentando describir lo indescriptible. Ese instante en que España se vio cuestionándose a sí misma en cadena nacional. Antonio recogió el portátil, cerró la funda con cuidado y bajó los escalones despacio, como quien respeta el eco de su propio acto. No había victoria en su rostro, solo serenidad. La serenidad de quien sabe que hizo lo que debía, aun sabiendo que eso le costaría incomodidad, críticas y titulares divididos. Al otro lado del escenario, Serrano permaneció inmóvil unos segundos, observando a Antonio alejarse. En sus ojos había algo que no era derrota, sino alivio. En el fondo, quizá llevaba años esperando que alguien lo confrontara con firmeza y humanidad. Cuando el público finalmente se levantó,
El sonido de los aplausos fue distinto, no de celebración, sino de reconciliación. Era como si aquel teatro, por unas horas, se hubiera convertido en un confesionario colectivo, donde España, por fin, pronunciaba la palabra error, sin colapso, sin deshonra. Antonio miró hacia arriba, respiró hondo y murmuró, casi para sí: ojalá que este sea el comienzo. A la mañana siguiente, los titulares se expandieron con la velocidad de un eco moral. Banderas enfrenta al pasado imperial, decía El País. El discurso que dividió Huelva titulaba ABC. Los videos del momento circularon por las redes con leyendas contrastantes. Unos lo llamaban traidor, otros voz necesaria. En las universidades, los profesores retomaron viejos debates que dormían bajo el peso de la conveniencia política. Jóvenes historiadores compartían fragmentos del video con una frase: la humanidad no se mide por la conquista sino por la conciencia. Y así, un instante de valentía en un festival de cine comenzaba a convertirse en materia viva de historia. No la de los libros, sino la que late cuando la verdad encuentra el micrófono adecuado. En Málaga, su ciudad natal, pescadores y comerciantes comentaban el suceso en los cafés junto al mar. El Antonio habló con el corazón, decía uno, orgulloso. Otros, más escépticos, preguntaban si valía la pena abrir heridas antiguas. Pero incluso esos, al ver el video, permanecían en silencio unos segundos. Ese tipo de silencio que llega cuando algo verdadero toca el alma, aunque incomode. Mientras tanto, Antonio rechazaba entrevistas. Solo dijo: no fue un acto político, fue un acto de honestidad. La respuesta era corta, pero suficiente, porque todos los que presenciaron aquel momento sabían que no habló contra España, sino por ella, por la versión que aún puede evolucionar. Entretanto, el profesor Serrano pasó días en reclusión. Canceló compromisos, rechazó invitaciones a debates televisivos, pero algo en él había cambiado. En el silencio de su despacho en Salamanca, rodeado de estanterías repletas de libros con lomos dorados, abrió por primera vez en décadas los archivos coloniales originales, los mismos que Antonio había proyectado. Los leyó lentamente, sin la prisa del académico que busca citas, sino con el desasosiego de quien al fin se permite sentir. Escribió en su cuaderno una sola frase: quizás la historia que conté era correcta, pero no era justa, y se quedó mirándola durante largos minutos, como quien contempla una herida a punto de cicatrizar. Sin previo aviso, una semana después, Serrano publicó una carta abierta en El Mundo. He dedicado mi vida a contar la historia de España, pero anoche comprendí que la historia no se defiende, se revisa, se limpia, se comparte. La repercusión fue inmensa. Algunos lo acusaron de rendición, otros lo llamaron valiente, pero inesperadamente la carta fue reproducida en universidades latinoamericanas como ejemplo de autocrítica cultural. Profesores en México, Chile y Argentina iniciaron seminarios titulados La voz del conquistador que escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra España empezó a aparecer acompañada de otra: escucha. En la gala del año siguiente, Antonio volvió a Huelva, esta vez no como invitado, sino como símbolo. Cuando subió al escenario, el público lo recibió de pie. No hubo discursos preparados, solo una pantalla proyectando en silencio las palabras de Serrano. La historia no se defiende, se revisa. Antonio miró al público y dijo: no pedí aplausos, pedí memoria, porque un país que no se atreve a mirar su pasado, repite sus sombras. El salón, iluminado por tonos dorados y rojos, pareció suspendido en el tiempo, y en ese instante toda España, al menos la que escuchaba, se vio frente al espejo de su propia historia. El video de ese nuevo discurso se difundió por Iberoamérica como un segundo eco más profundo que el primero.
Jóvenes en Bogotá, Quito, Lima y Buenos Aires lo compartían con leyendas como «La dignidad también se hereda», y cuando el silencio se rompe, empieza la reparación. Algunos lo llamaron gesto artístico, otros acto político, pero para quienes realmente escucharon fue algo más simple y más poderoso, un hombre recordándole a un imperio olvidado que la dignidad empieza cuando dejamos de tener miedo a la verdad.